arrancando. Bueno, en principio, ¿dónde estamos parados? Tenemos que decir. Este es un informe de INVEC, y ven esto que es como un gráfico serrucho. O sea, esto es un cuadro que muestra las fases recesivas de la economía argentina desde 1980 hasta 1920. ¿Qué tenemos en 1920, que es la última fase del cuadro? La peor caída de la actividad económica en nuestra historia. O sea, estamos en una situación donde Argentina ha tocado fondo. De hecho, bueno, no sé si estaban escuchando, pero yo lo que le decía a Alberto y Alejandro es que Argentina tiene una caída del PBI, es la tercera caída más grande del mundo en contexto de pandemia. India, Inglaterra y Argentina. Y ustedes, bueno, ustedes estarán viendo los datos respecto de desempleo, hoy los datos de pobreza, que han sido también muy preocupantes. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué es ese término de PBI? Primero tenemos que saber qué implica esta caída del PBI. Entonces, a mí me gusta ver este gráfico de ABCEP que muestra que, en definitiva, la caída de nuestro PBI es volver a los niveles del año 2007-2009. O sea, en términos de Producto Bruto Interno, Argentina está volviendo a los años 2007-2009, pero en términos de Producto Bruto Interno per cápita, estamos en el año 2005. Es decir, retrocedimos 15 años en términos de Producto Bruto Interno per cápita. Por lo cual es una situación de la que el punto de partida es muy, pero muy delicado. Esto es el presupuesto 2021, los datos que fue proyectando la cartera de Economía. Y acá, ¿qué vemos que nos interesa? Bueno, en el 2021, como verán, hay un crecimiento del consumo privado, 5,5%. Consumo privado es hogares y empresas, ¿bien? Los dos. Después lo vamos a ir desgranando. Y tenemos una inversión, un crecimiento de la inversión del 18,1%. A mi criterio, luce muy optimista ese 18,1% en relación a algunos cambios que yo creo que se tienen que dar en nuestra economía. Ahí tenemos un tipo de cambio nominal de 102 pesos, una inflación del 29%, y importaciones que crecen por encima de las exportaciones debido a la caída fuerte de nuestro Producto Bruto Interno este año, que, como lo proyectan, sería del 12,1%, proyectado en el presupuesto, ¿no? El presupuesto muestra que la presión tributaria respecto del producto crecería. O sea, pasaría del 24 al 24,8%. Es decir, el Estado recaudaría más en un contexto de salida con rebote de la economía, pero esto no podemos decir que Argentina sale de la recesión. O sea, tiene un rebote después de una caída muy grande, y ahora lo vamos a ver por qué me refiero en esos términos. Y un déficit fiscal del 8,1%. En el presupuesto, ese déficit bajaría el próximo año al 4,7%. Es un déficit fiscal muy grande, muy, pero muy grande. O sea, el desequilibrio macroeconómico que produjo la pandemia es muy fuerte, y la realidad es que los resortes para lograr un plan de estabilización va a requerir varios cambios que no sé si el gobierno, desde el punto de vista político, está dispuesto a dar. ¿Por qué digo? Porque en principio ahora, la proyección del gobierno, fíjense cómo fue cambiando a lo largo de la pandemia. En abril y mayo se decía que el PBI iba a caer 6,5% y el déficit fiscal iba a ser de 3,1%. Se convirtió en 12,1% y en un déficit del 8,1%. Muy similar a lo que proyectaban los privados. Fíjense, del otro lado del cuadro ven los privados, que era lo que proyectaban, lo que en definitiva terminó siendo. También veíamos una salida heroica de esta pandemia con rebote, y lo queríamos comparar al año 2002-2003. Es decir, si lo logramos en el año 2002-2003, lo vamos a lograr ahora. Pero el contexto es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tenía superávit fiscal, porque este superávit comercial es mentiroso, porque vos tenés un superávit comercial en un contexto donde la caída de la economía es absolutamente brusca y no tenés importaciones, o sea, no estás importando. Y además hay muchas actividades que están sin nivel de desarrollo alguno, sobre todo, por ejemplo, vinculadas al turismo, ¿no?
el tipo de cambio era más competitivo. Estoy hablando del tipo de cambio oficial, no el tipo de cambio paralelo. Tipo de cambio oficial. Cualquier devaluación de la moneda de la región no era problema porque vos tenías un tipo de cambio competitivo y no tenías ningún tipo de cotización paralela al tipo de cambio. La soja tenía venta récord en aquel momento. La inflación era entre 1 y 2%. 1 y 2%. Una situación, digamos, de volver a otra Argentina. El retraso tarifario no existía, porque nosotros veníamos de los 90 donde las tarifas se mantuvieron equilibradas. El sistema de gasto social no estaba desbordado. Nosotros teníamos en el año 98 160.000 planes trabajar. En el año 2002 pasamos a 2 millones de planes trabajar. Hoy estamos en 8,9 millones de planes de IFE. Y el Banco Central de la República Argentina sin reservas líquidas, porque saben que tenemos 6.000 millones de dólares, pero 3.800 millones es oro. Habría que salir a vender el oro. Entonces, no podemos decir que el contexto es igual al año 2002 o 2003, ¿no? Esto es el, digamos, reitero, es el contexto macro desde el cual debemos partir para decir que hablar de un crecimiento con rebote y pensar que en abril del año que viene vamos a estar mejor que en este abril, evidentemente tendría que ser pésimo, pero no podemos pensar que eso es heroico, porque Argentina necesita una economía no que crezca o caiga con serrucho permanentemente, como vemos de los 80. Argentina necesita una economía que logre una estabilidad para lograr un desarrollo a lo largo del tiempo. Eso es lo que necesita y no lo viene logrando nadie en la democracia, salvo un periodo de estabilización macroeconómica que tuvimos en los años 90 con muchos errores también en forma paralela. Estos son los indicadores de actividad. Sabimos situación de cuadro macro, estos son los indicadores de actividad, este es el índice de producción industrial PYME de la CAME, desacelera la caída de la producción industrial, eso es un buen dato, estamos en una caída del orden del 10,1% en agosto, los sectores desaceleran en su caída, todavía tenemos sectores con caídas bruscas como calzado y marroquinería, 38,1%, textil 22,5%, pero la realidad es que después de una cuarentena muy estricta, incluso si lo cruzamos con los datos de producción industrial que mide el INDEC, también tenemos una desaceleración de la caída de la producción. Cuando vemos las respuestas fiscales a esta pandemia, que la seguimos viendo porque tenemos más ATP, tenemos más IF, etc., el Estado hizo un esfuerzo enorme, pero la realidad es que es muy chico. ¿Por qué? Porque la debilidad macroeconómica argentina es muy grande. Porque la asistencia fiscal en Alemania, Italia, fíjense en Japón, lo que implica respecto del porcentaje de producto, 34% en Italia, 34% en Alemania, 20% en Japón, en Argentina fue el 6%, sí, el Estado hizo un esfuerzo enorme, pero la realidad que eso no implicó que seamos el tercer país con mayor caída del PBI, ¿se entiende? O sea, intentó de alguna manera con esto sostener no el nivel de actividad, sino el nivel de empleo y producción, pero a pesar de todo, la asistencia sigue siendo escasa para las necesidades de esa microeconomía a nivel de actividad económica y la situación de un cuadro macroeconómico muy, pero muy delicado. Este es el juego de la OCA. Estamos parados acá. Fíjate que teníamos deuda bajo ley extranjera, solucionado, pasamos para adelante. Deuda bajo ley argentina, solucionado, pasamos para adelante. Ahora estamos parados en el casillero de la negociación con el FMI, 43.600 millones de dólares lo que le debemos, y el Club de París, 2.100 millones de dólares. De paso, voy a aprovechar esta filmina para hacerle un homenaje a Aquino, que saben que falleció hoy, y yo posteé en mis redes un chiste de Mafalda, donde Mafalda le dice a la mamá, mamá, acá la autoridad soy yo, porque soy el presidente. Y la mamá le responde a Mafalda, la autoridad soy yo, que soy el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Maravilloso, uno aprendía de economía con Quino también, que en paz descanse.
el querido Quino. Pero la realidad que, en definitiva, esto, nosotros no está, ahora vamos a tener una emisión en octubre, y vamos a ver qué plan de estabilización de la macroeconomía propone ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque en definitiva, el anterior acuerdo, fíjense que no logró los objetivos. Argentina no logró salir nuevamente en los mercados, tenemos un riesgo país de 1.300%, la realidad que no logramos, si bien el ajuste fue muy grande, no logramos estabilizar la macroeconomía, la inflación volvió a acelerarse, el tipo de cambio se terminó devaluando aún más, o sea, no se logró un plan de estabilización como lo que se había prometido en aquel acuerdo. Este es un gran cuadro del INVEC. ¿Por qué? Porque lo que muestra es que, en definitiva, la deuda actual, este es el plan de vencimiento de deuda, que es digamos, el sendero naranja, es lo que dejamos atrás, y la reestructuración, fíjense que es correr el elefante para adelante, y arrancan los vencimientos fuertes de deuda en el año 2024, es decir, el gobierno tiene oxigenado su futuro a nivel de deuda. Tiró para adelante el elefante. Pero ojo, que el elefante come hojas. Las hojas son verdes y son en divisa extranjera. Y ojo que necesita muchos árboles y muchas hojas este elefante. No va a ser cosa que oxigenamos ahora, digamos, la pisada del elefante, y tenemos mayor problema también a futuro porque no dejamos el recorrido de una Argentina sostenible para pagar semejante volumen de deuda. Porque fíjense que el elefante es duro para adelante. O sea, parecería ser que la intención del gobierno es liberar el campo de vencimientos de deuda a lo largo de toda su gestión. Pero también debe ser compromiso del gobierno generar las condiciones para después darle de comer al elefante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el actual contexto? Que el círculo vicioso de la pandemia, como Argentina está en una situación donde en definitiva el déficit fiscal, ese 8,1%, ¿cómo se financia? Con emisión. Y la emisión va a generar mayor inflación, porque hoy solamente está camuflada en las letras del Banco Central. Y Argentina, hoy lo decía hoy en una salida que tenía en la TV, en Crónica TV, ya el Banco Central debió haber subido la tasa, porque mañana van a ir los pocos argentinos que quieran a comprar dólares, y los alicientes deberían haber sido en suba de tasa para los ahorristas se queden en pesos, y seguramente vamos a tener una devaluación del dólar oficial, porque no se logró, digamos, acercar las brechas. Esto se da en el contexto de una situación excepcional, donde está la asistencia social de por medio, la salud económica, se entiende. Ahora, fíjense este cuadro. ¿Cuál es la salida viciosa de la pandemia que uno ve? Que tenés un déficit fiscal, que lo financiás con emisión, que necesitas más impuestos, crece la presión tributaria, que esto va a generar más caída de la inversión, porque muchos sectores no van a estar dispuestos a invertir, que vas a tener menor nivel de producción, más asistencia social. De hecho, se estuvo pensando que el IFE se convierta en un programa para los adolescentes de 18 a 25 años, 2,2 millones y medio más de personas. Más consumo presente porque el gobierno está queriendo fogonear el consumo, menos nivel de ahorro y menos consumo futuro. Esto es lo que hoy vemos como salida viciosa de la pandemia. ¿Cuál sería la salida virtuosa, heroica y real de la pandemia? Está del otro lado. Menor déficit fiscal, bajar el déficit fiscal, generar reforma tributaria, generar reforma laboral sin que den miedo. No puede ser que acá un MIPYME que tenga 3, 4 empleados pague la misma contribución patronal que una empresa de 2.000 empleados. No puede ser que un MIPYME en Argentina tenga que poner en riesgo permanente su empresa porque sabe que se come un juicio laboral. No puede ser que un MIPYME hoy tenga 3, 4 empleados que con la ley del teletrabajo tienen que armarle una oficina en su casa y una oficina en la empresa. No puede ser que hoy un MIPYME tenga una distorsión tan grande respecto de esos costos que implica emplear ante la tercerización del servicio, o sea, el camino es menor empleo. Esto sí o sí implicaría más inversión, estabilizar más crédito externo, más producción, más empleo, menos asistencia social, más niveles de ahorro
y más consumo presente y futuro. Este es el radical cambio que necesita Argentina, nadie lo quiere dar, no lo quiere vivir, y la realidad es que la reforma tributaria no trae buenas noticias. Porque la reforma tributaria, ¿qué es? Cobrarle impuesto a la riqueza. ¿Cuál otra buena noticia hay? ¿Cuál otra mirada de la realidad hay? Ahora, hoy se hablaba de que le bajarían, están pensando en bajarle retenciones al campo. Pero este debate ya lo tuvimos, porque bajarle retenciones al campo, ¿a cuánto le tenés que bajar las retenciones del 30% con un tipo de cambio que lo están cobrando a 55 pesos? Con un paralelo en 145. O sea, volvemos a tener una distorsión, esta pelea ya la vimos. En la mesa de negociación, ¿qué termina sucediendo? No es solamente te bajo retenciones, te devalúo, porque me lo exige el contexto y me lo exige la necesidad de dólares. Cuando vemos las ventas minoristas, de acuerdo a la CAME, también desacelera, 17,8% en el mes de agosto. Vamos hacia una desaceleración de esa caída. Entonces, Damián, ¿cuál es el cuadro, digamos, de situación que vos ves en Argentina respecto de la región? Dato del Banco Mundial. Voy a cruzar muchos datos en esta conferencia, porque necesitamos tener datos para después analizar nuestro sector, que lo vamos a analizar, el sector automotor. Pero es importante tener estos datos, porque son consumidores también nuestros. Estos datos del Banco Mundial. Empresas activas cada 1000 habitantes, es decir, pymes cada 1000 habitantes. Australia 88 pymes, Corea del Sur 66 pymes, Chile 58, Uruguay 48, México 34, Brasil 25 y Argentina terminaría esta pandemia entre 14 y 20 pymes. O sea, tenemos la menor densidad empresaria por habitante de América Latina. Argentina fue perdiendo empresas, entonces tuviste que generar más planes. Argentina tiene que generar las condiciones para que haya mayor nivel de emprendedurismo en el país, para que un tipo que es emprendedor se convierta en MIPYME, de MIPYME pasa de pequeño a mediano y en algún momento se agrande. Esas condiciones no están dadas. No están dadas. Cuando vemos qué pasó, y este es un dato interesante, qué pasó en el consumo masivo, ya esto no es ventas minoristas, esto es consumo masivo. Nosotros medimos 676 puntos de venta en todo el país. Y este dato es clave. ¿Por qué? Porque acá compramos 45 millones de habitantes. O sea, alguno vino a esta conferencia y pasó por el supermercado, termina esta conferencia y va a ir al supermercado. Todos vamos al supermercado. Entonces, fíjense lo que pasó. Arriba, tabla roja, en marzo el consumo crecía 16,6%. En abril crecía 9,8%. Consumo masivo, para que sepan, es alimentos, bebidas, artículos de limpieza y higiene personal. En mayo crecía 2,8%. Pero en junio comenzó a caer al 4,1%, en julio al 5,2% y en agosto al 6,7%. Esto se llama bienes de demanda inelástica. No deberían caer independientemente del nivel de ingreso, porque todos morfamos, todos comemos. Y está cayendo. Está cayendo el consumo masivo y se los cruzo con los datos de pobreza de hoy, se los cruzo con los datos de indigencia de hoy. Evidentemente esto está pasando en Argentina. Y esto es total nacional, ¿eh? Cuando vemos el detalle, primera vez en el mes de agosto nos da caída de alimentos 3,8%, que no había pasado en todo el año caída de alimentos. Bebida nos da 11% y venía cayendo. Y fíjense que hay dos sectores de crece por el contexto de pandemia, que son limpieza 1% y cuidado personal 7,9%. Obviamente, en un contexto donde buscamos sanitizar, buscamos higienizar nuestro hogar y es necesario, es fundamental, mantener ese nivel de previsión. Cuando lo cruzo con datos de grandes superficies comerciales, este es un informe de Nielsen, fíjense lo que creció en grandes cadenas el comercio electrónico. 275%. Estaba mucho más preparado que cualquier otro sector las grandes cadenas, porque ya hacían e-commerce. 275% crecieron grandes cadenas. Y cuando lo vemos por sectores, y esto está mostrando un cambio estructural muy grande, algo de esto va a quedar post pandemia, fíjense que alimentos, comercio electrónico, estos datos de Encentia, creció 172% la venta de alimentos en comercio electrónico. Limpieza del hogar, 132%. Higiene y cosmética, 221%. Bebidas con alcohol, 89,6% en contexto de caída. Y bebidas sin alcohol en contexto de caída, 72,4%. Algo está pasando. También nosotros tenemos que empezar a pensar
que evidentemente la demanda se comporta de una forma y la oferta también se tiene que comportar con un mecanismo diferente para comerciar en el actual contexto. Ahora, yo tengo esta dualidad permanente y seguramente ustedes también la tienen, que es que en definitiva nosotros estamos en una economía en cuarentena, parecería ser que es una cuarentena mucho más laxa, etcétera, pero aún si salimos de esta economía en cuarentena, vamos a seguir una economía en pandemia. Por lo cual tenemos que tomar herramientas para ver cómo transitamos una economía en pandemia. Encima en una Argentina donde la caída es el tercer país del mundo en caída del Producto Bruto Interno, con todos los datos macro que yo les estuve mostrando. Ahora, uno puede quedar leyéndose el dato negativo o leyendo el contexto para ver cómo convierte en positividad de lecturas de cambios sociales y culturales del entorno que les puede llegar a hacer más eficiente la movilidad en el actual contexto. Y ahora vamos a trabajar sobre ese terreno. En parte porque había, por parte de nosotros, todos los digo, incluido, una negación al cambio como única opción. Es decir, si ustedes me decían, Damián, hagamos esta conferencia en marzo, o hagamos alguna de estas actividades en marzo, quizás no lo hubiésemos hecho. No estábamos dispuestos a comprar online, pagar online, estudiar online, hacer esta videoconferencia online, hacer home office, hacer cheese office. La realidad es que tuvimos el cambio como única opción. Fue de shock el cambio. Lo anticipaban, me gusta la imagen porque me parece muy representativa. Los que peinan canas, esto lo van a conocer. Lo mostraban los supersónicos en el año 1962, lo que estamos transitando. Miren, clases online, trabajo en casa, videollamada, videoconsulta, mascarilla. Alguien estaba leyendo en algo parecía distópico lo que nos iba a pasar en el presente, en el pasado y hace mucho pasado. Bueno, hoy esto es más presente que futuro. O sea, ya esto, el futuro está en el presente. Ya esto evidentemente nos genera un cambio de lógica que tenemos que empezar a leer. Fíjense lo que pasa con esta plataforma por la cual estamos conectados. Y ahora nos vamos a ir metiendo en el sector nuestro. Crece su valor accionario 129%. Y fíjense todo lo que tiene que ver con la aeronavegación. Caen todas las acciones de todas las aerolíneas del mundo. Bueno, hoy no sé si leyeron el portal de Infobae, también somos récord en ese sentido. La aerolínea de banderas argentina o la aeronáutica argentina fue la más parada del mundo. La más parada del mundo. Fíjense el valor accionario de las que están en funcionamiento. O sea, evidentemente también hay un cambio desde el punto de vista del desplazamiento en el contexto de la pandemia. Esto es un dato de Mercado Libre. Ustedes saben que el Mercado Libre es muy representativo en América Latina y en el mundo. De hecho, cuando ustedes hablan de Mercado Libre, para que tomen dimensión de lo que estamos hablando hoy de Mercado Libre, el primer sitio del mundo es Amazon. El segundo es eBay, europeo. El tercero es AliExpress, chino. El sexto es Walmart. Y el séptimo del mundo es Mercado Libre. Y es importante que vean esto porque tiene que ver mucho con su sector, de cuáles son los productos que más estaban comprando en el contexto de pandemia. Primero, les quiero decir que la plataforma en que ingresaron 5 millones de nuevos compradores. Gente que nunca había comprado por este sitio. 5 millones de nuevos compradores. Es decir, hubo un crecimiento del 45% durante este periodo versus el periodo anterior. Y fíjense qué productos. Fíjense que ropa, bolsas y calzados, 11%. Fíjense un rubro que les toca, accesorio para vehículos, 10%. Se están vendiendo por Mercado Libre. Fíjense, telefonía y celulares, que ya se vendía 8%. Crece mucho consumo masivo, 6%. Y la realidad que acá te marca una lógica, que ahora se lo voy a mostrar en esta filmina, de cuáles son los rubros que más crecieron en órdenes de compra. Tecnología, 118%. Salud y equipamiento médico, 95%. Consumo masivo de alimentos, 91%. Hogar, muebles y jardín, 64%. Entretenimiento y fitness, 47%. En órdenes de compra son los que crecieron. Si tuviésemos que ver los 50 productos que más se vendieron en la plataforma en contexto de pandemia, en fase de cuarentena, esta sería
la radiografía, ¿no? Donde acá, la verdad que ves un montón de sectores, ves muchos vinculados a la limpieza y higiene, fíjense, cubrebocas, gel antibacterial entre los primeros puestos, obviamente, pero fíjense que en el puesto 19 tenés accesorios para vehículos, fíjense que en el puesto número 26 tenés herramientas, fíjense, hay nuevos rubros que comienzan a ingresar con buena participación, ropa de trabajo industrial, 19%, termómetros, 18%, o sea, hay nuevos rubros que comienzan a insertarse dentro de un marketplace, una plataforma de comercio electrónico. Lo digo como un dato más, pero lo digo como un dato también importante para tener una cosmovisión de lo que está sucediendo. ¿Qué pasó? Yo les decía que Argentina obviamente es una economía en serrucho. ¿Qué pasó en los últimos 40 años en cada una de las reactivaciones económicas o vuelta a crecer la economía? ¿Cuáles fueron los motores de la economía en las reactivaciones de acuerdo a un informe muy bueno de la Fundación Mediterránea? Son protagonistas. Realmente son protagonistas. Porque la industria se lleva el 34%, dentro del cual está incluido obviamente la industria automotriz. Y el comercio se lleva el 21% de la reactivación. Por lo cual, fíjense que entre comercio e industria, en términos de promedio de la reactivación de los últimos 40 años, del cuadro que yo les mostré anteriormente, con otra fuente, se lleva más del 55% del crecimiento. Si sumás inmobiliaria, que es comercio y servicio, tenés otro 10% más. Sector de construcción, otro 7%. Por lo cual, comercio e industria es muy importante para la reactivación de la economía argentina. Y cuando vemos la demanda agregada es inversión pública, inversión privada, consumo, más exportaciones, menos importaciones. ¿Cuáles son los mayores protagonistas de esa demanda agregada de los últimos 40 años? El consumo es el 75%. La inversión es el 44%. Y fíjense que en tercera instancia las exportaciones. La realidad, que es muy importante, antes de consumir, invertir. Y Argentina viene cayendo el nivel de inversión desde el año 2011 a la fecha. Argentina no logra recuperar los niveles de inversión que requeriría nuestra economía si lograse estabilizar, reitero, su macroeconomía. Cuando nos metemos en industria automotriz, este es un informe que me gustó, que muestra las ganancias por segundo de la industria automotriz. Y esto es fuente del año 2019, mundo, vayamos metiéndonos un poquito en el sector y estudiemos un poco el sector nuestro. Y cuando ves las ganancias por segundo de la industria automotriz, y fíjense la importancia que tienen, acá ven en este cuadro que Volkswagen ganó $9.202 por segundo, Toyota $8.634, Badó $4.946, Honda $4.537 por segundo, para que vean la importancia de la industria automotriz a nivel mundial. Bueno, ahí tienen todo el listado. También podemos verlo por fabricante de automóviles también abajo. Y la realidad que la producción de automóviles en el año 2019, total, global, fue de 92 millones de vehículos, de automóviles. Acá les separé el grupo Volkswagen, porque creo que también tiene bastante representación en nuestro país. Después ustedes me dirán, saben mucho más de esto que yo, en términos locales. Pero fíjense que entregó 11 millones de vehículos en 2019, superando las entregas del 2018 en un 1,3%, y fue un nuevo récord para todo el grupo, y la mayoría de los vehículos se produjeron en Europa, y acá tiene la participación respecto de la producción total en América Latina. ¿Qué mercado tan chico es América Latina? Y ni me quiero imaginar el mercado argentino, porque si para Volkswagen en Sudamérica es el 5% del total, creo que Argentina nos debe quedar menos del 1% del total de los vehículos, cuando para nosotros debe ser una participación enorme lo que pensamos que Volkswagen representa para nuestro país operando localmente, ¿no? Pero esto es un poquito el cuadro como para tener una cosmovisión global del sector y lo que implica. Este dato lo perdí yo, les reagradezco a la gente de la Cámara que hicieron este laburo, el equipo técnico, porque me interesaba cruzar el dato macroeconómico de caída de las recesiones con el nivel de venta
de autos en cada uno de los años donde tuvimos recesión. Entonces vemos que el año 2001, un año malo, 201.498 unidades, 2002, peor, 98.478 unidades. El 2009, recordarán la crisis financiera internacional, y encima nosotros le sumamos la crisis del campo, 507.000 unidades. 2012, 810.000 unidades. Parecería ser que ese año no fue de recesión para el sector automotor. 2014, 677.000 unidades. 2016, Macri tuvo 3 periodos de recesión de 4 de gobierno, 700.000 unidades. 2018, 793.000 unidades. 2019, 552.000 unidades. Y bueno, creo que los datos de el 2020, ustedes después me dirán y lo podemos ver en el diálogo que tengamos, pero creo que vamos a estar recortando la mitad de estos datos en el año 2019, el 2020, el año que transcurre. Me interesó este informe en comparar, en términos de poder de compra del salario privado formal, qué puedo comprar para diferentes bienes. Entonces, fíjense que hoy el salario promedio privado formal, que es de 167, el salario promedio formal hoy en 2020 compra 167 kilos de carne, que hoy compra 1,44 metros cuadrados de construcción. Voy a hacer un paréntesis ahí, porque lo estoy haciendo en los medios también, de esto de por qué nosotros tenemos nominados los bienes en dólares. ¿Y por qué los inmuebles están dominados en dólares? Fue la pregunta de María Eugenia Bielsa, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, la semana pasada, y hoy habló de que habría que hacer una moneda ladrillo. Entonces yo hice el siguiente cálculo, digo, para que, no sé si leyeron ayer mi columna en Infobae, pero yo decía, el peso argentino, su valor discursivo versus el valor real. Porque a veces la política no se quiere convencer de que no puede generar un valor discursivo sobre una moneda. Tiene que ser un valor real. Entonces, cualquiera de ustedes que hubiesen vendido en septiembre del año pasado, 2019, un monoambiente en $80.000, hubiesen recibido al tipo de cambio de aquel momento 4.400.000 pesos. Entonces hice el siguiente estudio. Si yo recibo los 4.000, si hubiese vendido en pesos, si hubiese recibido 4.400.000 pesos, hoy hubiese perdido 40% de poder adquisitivo, esos 4.400.000 pesos. Si yo vendí en dólares, hoy tengo 11.500.000 pesos. ¿Ven por qué se vende en dólares? Es fácil. Porque nuestra moneda pierde poder adquisitivo. Nadie quiere el peso argentino. ¿Cuánto vale un auto? 0 kilómetros. En términos de poder de compra de salario privado formal. Bueno, es el 9,7% de ese, en términos de un auto 0 kilómetro, ese salario privado formal. Y la realidad es que sí hay una oportunidad de compra para aquellos que están dolarizados. Por eso lo crucé con el valor de la propiedad. Porque acá se da la situación inversa. Las propiedades están nominadas en dólares, los autos están nominados en pesos. Y la realidad es que son bienes que muchos buscan como refugio de valor, pero en definitiva, obviamente, los niveles necesarios de ingreso para un caso y para el otro, sin crédito, son totalmente diferentes. Pero digo, para aquellos que están dolarizados, hoy comprar un 0 kilómetro es una gran oportunidad. Ahora, ¿cuál es el desafío que yo lo veo y también lo quiero compartir con ustedes? Es esta tríada. Que es los dólares en la punta. Si yo no tengo reserva, ¿qué me está pasando en esa industria, en esa planta que hoy les abrí, con la cantidad del inventario? ¿Va a tener la industria la posibilidad de tener los dólares necesarios para reponer el stock de planta y que ustedes como concesionaria puedan tener los autos necesarios para vender en el caso de que, además, tengo esta pregunta, ¿va a haber crédito para autos? Porque en realidad este es el dilema macroeconómico que tenemos que resolver en la micro también. Porque si no hay dólares, y miren, yo no lo tengo acá el libro,
pero hay un informe, un libro muy importante de la industria argentina, en el cual incluso en ese paper escribe Culfas. Él muestra que la industria automotriz es la que obviamente más dólares se lleva. Entonces, todo esto que está pasando de impuesto a la riqueza y de restricción del mercado cambiario tiene ya que ver con una ideología precedente. Después yo les voy a decir el libro porque es interesante que ustedes lean ese trabajo, para un poco saber en términos estratégicos cuál es el pensamiento que hay detrás de esto. Es re interesante, es un libro así de gordo, yo me lo leí todo, pero habla sobre la industria y cuánto participa cada industria de la economía argentina y cada sector comercial en la utilización de dólares. Desde bien en origen, bien intermedio hacia bien final. Muy interesante para detallarlo. Mire, me olvidé si no se los hubiese incluido para la presentación, pero es parte ideológico. Digo, esta tríada es clave para el futuro de la industria y el futuro del comercio automotor. Después tenemos un futuro automotor, que recién lo hablábamos un poco con Alberto, que es tendencial. O sea, ¿qué tengo que leer yo del entorno de lo que está pasando en la industria? Entonces, yo acá veo que obviamente hay marcas estadounidenses con nuevas capacidades de conducción autónoma, servicios de suscripción prepaga. Yo he ido a Canadá y he tenido la posibilidad de alquilar por hora un auto, pero para cualquier cosa. Fabricantes de automóviles premium en Alemania que se están expandiendo hacia servicios inalámbricos. BMW que dice que se va a convertir en el primer fabricante de automóvil en ofrecer conectividad 5G. Nosotros todavía tenemos 4G mala. Mercedes-Benz vende paquetes de software descargable para mejorar la experiencia del conductor. Y la realidad que para el mercado local, ustedes me dicen, Dipache no sé de qué me está hablando, porque esto debe ser de otro país, de otro planeta. Debe ser de este planeta nuevo que se descubrió cercano a Venus, no sé. Porque la realidad que es muy difícil desarrollar este sector con ese poder adquisitivo medio en Argentina y además con una restricción para autos de gama alta que hoy en poco tiempo, porque ojo que no tiene ajuste esa tabla de actualización, se van a convertir en gama media. Ahí tenemos que hacer otro debate. Ustedes saben que esa tabla, a lo mismo que bienes personales, esa tabla de actualización de ajuste de los autos cuando pasan a gama alta, la realidad es que no tienen mecanismo de actualización. Por lo cual, muchos autos que son gama alta se van a convertir en autos de gama media. La carrera hacia el Tesla, fíjense lo que crece Tesla en el contexto de pandemia, esto es primer cuatrimestre del 2020. Tuvo crecimiento del valor accionario, crecimiento en penetración del mercado, vendió más autos en el 2019 que en el 2018. La suba que tuvo de precios parecería ser que tiene que ver con la venta de unidades semi-remolques eléctricos para el mercado global en el mercado de la construcción. Es decir, también se está ayornando el mercado para incorporar este tipo de vehículos en ciertos mercados. Que por ahí en Argentina, de hecho nosotros tenemos algunos fabricantes locales que nunca se le dio oportunidad al desarrollo de este mercado con posibilidad de producirlo en Argentina. Y no estoy hablando de Tesla, estoy hablando de producción local de este tipo de vehículos. Sin embargo, fíjense lo que la valoración de Tesla aumentó en términos anual. Es impresionante. 375%. Esto, digo, me hago estas preguntas, que las comparto. ¿Va a seguir aumentando el valor de Tesla? ¿Va realmente el mercado automotriz hacia ese lugar? ¿La empresa está sobrevalorada? ¿Los vendedores pueden cantar victoria o todavía queda camino por recorrer y esto no llegó para quedarse? Pero la valoración de la compañía es impresionante. Fíjense todo lo que estamos hablando, todo lo que venden ustedes está abajo. Otra situación que nos lleva a analizar qué es lo que está pasando con el sector, qué es lo que está pasando con la tendencia. Nosotros también tenemos que interpretar el contexto del mercado en el cual actuamos. Tendencias disruptivas en la industria automotriz. Yo creo que este mercado para ustedes tiene un futuro, que son las camionetas de gama alta. Tiene futuro porque Argentina siempre estuvo vinculado al crecimiento agropecuario, el crecimiento de este tipo de unidades. Yo creo que tiene futuro, tiene desarrollo, tiene potencial.
porque además vamos a ir seguramente de una u otra forma a los chispoteás o como queramos, vamos a ir hacia un lugar donde Argentina va, por las buenas o por las malas, va a necesitar generar los incentivos para que la exportación en el campo crezca. Ustedes saben que estas unidades son básicas, son importantes. Dentro de lo que son los hábitos de compra vehicular, lo podríamos estudiar por generación. Este informe también me gusta, porque pensemos un poco por nivel de generación. Entonces tenés la generación de los millennials, en el cuál fue el desencadenador de compra principal de un vehículo, y fíjense que el 60% simplemente porque deseó cambiarlo, en la generación X el 74% también porque deseó cambiarlo, y en la baby boomers, mayores de 55 años, 76% porque decidió cambiarlo. Pero también, fíjense que menor, pero en la generación del millennial, quizás personas de 35 a 45 años fue por cambio de vida, la generación X un 9% por cambio de vida y el baby boomer 3% por cambio de vida. Y lo importante es el tercer factor, otro factor por el cual decidió cambiar el auto. Y yo hice un estudio, que incluso lo mostré en América, en el cual, y algo lo hablé con Alejandro hoy a la mañana, entonces yo decía, ¿qué pasó con esas personas que los obligó el contexto a tener que estar haciendo home office desde su casa, y hoy tiene el auto parado en la puerta de su casa ya hace un montón de tiempo? ¿Por qué sigue teniendo el auto esa persona? ¿Por qué no lo vende esa persona el auto? Porque en definitiva implica un costo de patente, seguro, mantenimiento, etcétera, cochera. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Es el medio más seguro para desplazarse en el caso de urgencia. Para la familia, para la persona, para el contexto. O sea, están dispuestos a tener un auto porque si necesitan concurrir a un hospital, necesitan ir a una urgencia, necesitan salir, sigue siendo el medio más importante para desplazar a esa familia, por más que lo tenga parado. Lo tiene a disposición. No sé si va a ser un cambio duradero o cómo, pero así es, por el cual también para muchos sigue siendo un lugar de seguridad hogareña, seguridad social, seguridad individual, de traslado. Bueno, en esta investigación minorista vehicular online, porque obviamente lo online crece muchísimo, les debe pasar a ustedes como sector minorista, acá muestra esta investigación que los millennials no son los únicos que acuden a Internet en búsqueda de ayuda. 8 de cada 10 compradores utilizan la modalidad online para ayudarles a simplificar el proceso de compra en la toma de decisiones. Las pautas de precios dan a los compradores confianza en el precio justo de mercado que pueden esperar a pagar. Hoy obviamente hay un showrooming y web rooming, se llama. Es decir, voy y veo en la concesionaria, pero después también consulto online cuál es el precio que estoy pagando, cuáles son las condiciones, cada vez pasa más. Las herramientas de comparación ayudan a los compradores a elegir el tipo de carrocería, marca y modelo del vehículo. La reseña de propietarios y expertos de la industria proporcionan opiniones imparciales, también se leen. Hoy el mundo online acercó mucho más a el sector automotor hacia el consumidor minorista, y las búsquedas basadas en la ubicación ayudan a los compradores a encontrar anuncios locales de distribuidores y vendedores privados. O sea, el mundo online, con todo esto que le mostré, también es una tendencia muy incremental, con minería de datos y una inteligencia muy importante para conseguir oportunidades y estar presente a través de diferentes herramientas, porque no hay una, porque es el sitio web, porque son las redes sociales, porque es tu mailing, porque es la posibilidad de desarrollar vos propios mecanismos de descuentos digitales o oportunidades de venta para determinado contexto estacional o oportunidad de crédito que puedas establecer para un sector consumidor específico. Pero es importante de que en contexto de pandemia me interesó estudiar, ver qué está pasando en el posicionamiento de la mente de las diferentes generaciones respecto de la cuestión marcaria. Porque los autos marcan, y marcan generaciones. Entonces digo, ¿están marcando a todas las generaciones las marcas de los autos, como nos marcaban a nosotros?
esas generaciones están transitando los mismos medios. Si yo tengo una concesionaria y estoy vendiendo vehículos, ¿qué están leyendo las generaciones en el contexto de la pandemia? ¿A dónde están acudiendo para informarse? Entonces, fíjense que la generación Z o Millennial, de 18 a 34 años, fíjense cuál es la principal marca, la que lanzaron hoy, la PlayStation, la 5. Hoy, la habrán visto, de 70.000 a 100.000 pesos. Fíjense que entre todo ese recorrido de 18 a 34 años, aparece Ford y Jeep, chiquitito abajo. Están, o sea, están en el top 10 del conjunto Bocado. Están presentes, todavía le podemos vender. Pero fíjense que la primera fue lo de hoy, También ahí hay una situación de marcas y posicionamiento de marca en la mente de ese consumidor en contexto de pandemia que cambió. ¿Y por qué lo muestro? Porque tenés PlayStation primero, Amazon, que es comercio electrónico, YouTube, Nintendo, Apple, Disney. Vamos a la generación X, de 35 a 54 años. Primero Apple, segundo Amazon, tercero Netflix. ¿Y aparecen los autos? Sí, Jeep y Ford aparecen. Quizás más presente que en la anterior generación, 35 a 54 años. Vamos a la Baby Boomer, de 55 a 64 años. Fíjense que en este caso Amazon está primero, y este es un cambio radical. ¿Vieron cuando yo les dije que hay 5 millones de nuevos compradores? Los Baby Boomers fueron los que más crecieron en penetración online en el contexto de la pandemia. Porque fueron aquellos que tuvieron que sí o sí volcarse online cuando no lo hacían. Acá gana Toyota como presencia más fuerte de marca en el sector automotor. Pero este es un cambio radical. Es decir, esta generación que los visitaba en la concesionaria, muchachos, los va a buscar online. Esta generación, que era la que ustedes veían como tradicional, que iba a pie a ver el auto, ojo que ahora también va a ser online. Hay que armarnos online para ir a esta generación también. ¿Cómo llego a esta generación? Que antes era justamente la que ustedes todavía, esta iba a ver el auto al entorno físico. Ahora, ¿qué medio está consumiendo? Me pregunté, estas generaciones. Y fíjense que la generación Z, de 16 a 23 años, lo que más consume, lo ven por el diamante ese que muestro en el medio de la pantalla, son videos online. Streaming. La generación Z, el medio que más consumen. Y segundo, Damián, o sea, tenés los videos online a través de internet y y en forma paralela los videos por streaming o música por streaming, Spotify, aplicaciones. Medios que consumen. Los millennials de 24 a 37 años, aquellos que todavía tenían Ford y Jeep, pero tenían como principal marca a la consola de Nintendo que salió hoy o a Amazon. Online, videos online, streaming y música por streaming. También esta generación consumiendo esos videos. Es decir, esta gente a mí en América 24 ni me tiene. Fíjense la generación X de 38 a 56 años. Ya estos me conocen un poco más. Están en la TV, están en online video y también consumen por streaming. Fíjense el baby boomer, TV tradicional. Gana la TV tradicional en 57 a 64 años o 56 a 64 años. Es muy interesante ver también, si yo soy concesionario, cuál es el medio en el cual también tengo que transitar la publicidad o cómo ese posicionamiento de mercado para esas marcas que estén hoy trabajando en Argentina para llegar a ese potencial consumidor en el actual contexto de pandemia. Bueno, lo que quiero mostrar ahora es, en esta realidad casi distópica que vivimos en la pandemia, ¿cuál es la nueva normalidad para aquel que tiene un auto? ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Hay nueva normalidad? Sí que hay. Miren, este es control de tránsito de nuevos medios. O sea, esto arrancó la pandemia, ¿se va a ir después de la pandemia? Hoy lo hablaba con Alejandro. Hoy hay más posibilidades de que te hagan una fotomulta a la vuelta de tu casa post pandemia, que en realidad esto que era para ver si vos transitabas y cruzabas de provincia a capital para no, digamos, transigir la pandemia. Recitales o cines.
Esta es la nueva normalidad, el auto está presente, no se fue el auto, al contrario, el auto tiene un protagonismo importantísimo en el ocio y entretenimiento como nunca. El auto está presente. Fíjense que si yo voy a cualquier lugar, también tengo que hacer el protocolo. El auto está presente. El auto está presente en el protocolo por más que yo vaya en auto. Fíjense en recital. El auto está presente. Esto es acá, ¿eh? Esto no es en Marte, es acá. El auto va a estar muy presente para el ocio y esparcimiento por mucho tiempo. Porque eso que les crucé yo del cambio social y cultural, de seguridad, de tránsito vehicular en contexto de pandemia, acá lo estamos verificando. Fíjense lo que fue la marcha. El auto está presente hasta para las movilizaciones. Es considerado el lugar más seguro en contexto de pandemia. Hay un valor resignificado del uso del auto que también tenemos que comprender en el actual contexto. ¿Cuál fue la primera actividad deportiva que se comenzó a implementarse? La Fórmula 1. Era lo más seguro, fue el primer mensaje que le dio la industria. Señores, nosotros estamos seguros. No tenemos que esperar ni al fútbol, ni al tenis, ni a nada. Vamos. Fue el primer mensaje y bajó también un mensaje social y cultural hacia todo el mundo. ¿Y qué pasa con, les voy a mostrar la nueva normalidad que estamos viviendo en relación a otros sectores comerciales en el mundo? Bueno, esta es la nueva normalidad de gimnasios en Madrid, lo cual para Argentina todavía es utópico. Esta es la nueva normalidad en Roma, Italia o Singapur para los restaurantes, lo cual en Argentina es utópico. Todavía estamos peleando no por si la terraza sí o la terraza no. Se puede terraza, pero todavía estuvimos peleando por si terraza sí o terraza no. Esta es la nueva normalidad en Francia. El cono de silencio existía en Mascol Smart. Sin embargo, en Francia ya hay la posibilidad de estar dentro con una nueva normalidad. El mundo se preocupa porque hay que convivir con la pandemia. Esta es la nueva normalidad en las playas. Nosotros todavía estamos viendo cómo hacemos para la temporada de verano. Todavía hay un enigma enorme. Francia lo tiene, Alemania lo tuvo. Estos son los últimos. Los cursos en China y Corea del Sur. Nosotros estamos discutiendo si los chicos pueden ir a la plaza. O sea, pueden ir a tomar una cerveza a un bar, pero estamos discutiendo si los chicos pueden volver a una plaza. La verdad que estamos complicados. Y uno entiende que la pandemia tiene números altos, etcétera. Pero evidentemente, cuando uno habla, no pretendamos ser Corea o China de ir adentro de las aulas, pero por lo menos donde menos carga viral hay y que los chicos de alguna manera retornen a la educación. Fíjense lo que son los teatros en Barcelona o en Alemania. Nueva normalidad. Fíjense el cine en España, ni se habla acá del cine. ¿Qué cine? Fíjense de los aviones, le decía la industria automotriz argentina, retrasada, recién ahora se aprobaron los protocolos, pero el mundo ya está volando, todo el mundo está volando. Esto es en México. Menú virtual, esto es ideado en Tucumán. Esto no se va a ir. Es más, ustedes como concesionario, algo de esto van a tener que aplicar. De código QR para leer información. Porque no se va a poder manejar papel. No, digamos, dentro del protocolo está que uno no pueda leer un menú. Entonces, algo de esto también la industria va a tener que aplicar. Bueno, para cerrar esto, yo creo que estamos en una situación que es esta. Pasamos de una cultura del desplazamiento económico, el factor trabajo se desplazaba a través del vehículo, a una cultura de aislamiento social muy estricto, a una cultura de inmovilidad masiva movilizada por las tecnologías digitales. Ahora estamos en una cultura de distanciamiento social y, como les dije, se está construyendo una cultura post-COVID o una cultura coronavirus en proceso de construcción donde nosotros tenemos que asimilarlo con todos estos datos que intenté mostrar desde la macro, desde la micro, desde lo social, desde lo cultural, desde el entorno estructural de abordaje de diferentes aristas. Y le dejo 3 libros que leí yo, se recomienda ahora sugerir lecturas en cuarentena. Este de Tim Harford, es un economista mío favorito, escribió 50 innovaciones que cambiaron el mundo, y él dice que a la actual crisis sanitaria le seguirá una crisis económica, obviamente. No obstante, espero que en el futuro echaremos la vista atrás y comprenderemos que el coronavirus fue un piano que no se podía tocar y que respondimos al reto.
evidentemente, eso es lo que nos está sucediendo. También me quedo con la mirada de Carissa Bellis, que es investigadora española en la Universidad de Oxford, que dice que en el mundo post-coronavirus también tal vez estemos tan hartos de nuestra pantalla que nos arrebate nuestros datos, habremos echado tantísimo de menos el contacto personal que dejaremos los teléfonos en casa más a menudo y disfrutaremos más la presencia de otros y de la naturaleza. Ese panorama es igual de posible y mucho más luminoso, y yo lo creo porque veo un mundo donde todo aquello que vivimos, que nos parecía cotidiano, que nos parecía normal, es aquello todo que extrañamos. Ir a estar con nuestros amigos, salir a un bar, salir a un centro comercial a cielo abierto, recuperar la identidad social, todo aquello que extrañamos seguramente va a volver y en masa. Y le dejo esta frase de esta película que también seguramente habrán visto, del último baile de Michael Jordan en Netflix. Dice: a veces un ganador simplemente es un soñador que nunca se rindió. Y algo que levanté de internet, pero también me gustó traerlo, una ambición pesimista, dice: esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar, se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Pero una visión optimista es: todo este esfuerzo merecerá la pena, se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar, vamos a salir de esto, es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Gracias. Buenísimo, Damián, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy, pero muy lindo. Acá tenemos tu último libro, Este es Economía mi de a último pie. libro. Yo sé que ustedes no van a querer adquirir mi último libro, sino Juanita Viale, que la ven ahí en pantalla. Pero aquellos que tengan la intención de adquirir el libro, me dieron para esta conferencia, la editorial de Universidad de Buenos Aires, ahí tienen la página que es audeva.com.ar, un descuento del 20%. Cuando ingresan en la página de Audeva, ponen Economía de a pie, buscan cupón de descuento y ahí lo tienen. La contraseña es Conferencia Economía, que es lo que dimos acá. Ponen la palabra Conferencia Economía, tienen 20% de descuento y se lo llevan a la casa. Así que más para leer el libro, no hay mejor oportunidad que esta. Perfecto, buenísimo, Damián. Pero pregunto, ¿y Juanita? No, ese es otro valor, otro descuento. No me dieron esa posibilidad. Ni siquiera el teléfono. No, tampoco. Suerte que me promocionó el libro Bueno, cuando fui ahí a lo de Mirta y se lo agradezco muchísimo porque ese tipo de impulso sirve mucho para la divulgación. bueno, bárbaro. Yo te quería hacer un par de consultas. Sí, voy a sacar la presentación, así nos vemos bien. Voy a No, sacar la dejá. presentación. No, ahí está. En un momento hoy de la charla mostraste la filmina con el triángulo, con el dólar arriba, y estabas hablando sobre la industria del automóvil, que es muy demandante de dólares, y que tal vez sea una de las industrias más demandantes de dólares en este momento que estamos, digamos, complicados con los dólares, ¿no? Ahora bien, si bien tal vez sea, como vos decís, una de las industrias más demandantes de dólares, es también una de las industrias que más impuestos recauda, ¿sí? Porque el valor del automóvil, impositivamente, el valor de venta de un automóvil, más de la mitad es impuestos. Entonces, si bien por un lado salen los dólares, por el otro lado ingresan los pesos como para generar esos dólares, ¿se entiende, no? Porque si yo digo, un auto que vale al público 1 millón de pesos y sabemos que el 54 o 57% es carga impositiva, ¿sí? El Estado está recaudando más de 500.000 pesos en ese auto. Solo en el auto, porque después hay toda una serie de tasas o impuestos anexos que incrementan el valor del auto, porque vos cuando compras un auto lo tenés que patentar. Eso tiene un costo para el Estado, o sea, es un ingreso más para el Estado. Pagás una patente, que es una tasa, ese es otro ingreso para el Estado. Tenés que contratar un seguro, el seguro paga IVA, o sea que digamos, el automóvil propiamente dicho empieza a generar toda una serie de ingresos anexos al Estado, que pues, habría que ver los números, ¿no? Pero me da la impresión de que lo que ingresa al Estado en concepto de impuestos es mucho más que los dólares que el Estado eroga.
para traer ese auto. Sí, a ver, yo el análisis que hago es el siguiente. Hoy el Estado te cobra impuesto por todo. Sí. Por lo cual, fíjate que no solamente por cuando utiliza dólares para producir un auto en la industria local, que termina en la concesionaria y que después vos pagás más del 57% del valor del auto cuando lo comprás, sino que el Estado también, ustedes saben que cuando vendió 5 millones a 5 millones de argentinos, los dólares casi se fueron 1.000 millones de dólares del Banco Central. Pero ojo, que el Estado recaudó el 30% del impuesto país. Hasta para la venta de dólares al sector minorista el Estado recaudaba, ¿no? Entonces, en definitiva, el Estado todo lo que es dólares lo está recaudando de una forma o de otra. Pero lo que yo hablo es de que en realidad las reservas, como son el sector que más utiliza reservas, las reservas son escasas y las van a administrar porque no te podés quedar sin reserva. Entonces, ahí hay un nivel de imprevisibilidad para el sector que lo tenemos que leer y tenemos que, incluso yo creo que la Cámara, además de tener contacto con las autoridades públicas para alertar sobre esta situación, de cuál es el nivel de stock de las industrias, cuál es el nivel de stock de las concesionarias, es el grado de previsibilidad. ¿Va a tener previsibilidad la industria y el sector comercial a nivel automotriz? ¿Cuál es el grado de previsibilidad? Me parece que esto es importante porque parece como que ese tema no se quiere tocar, pero en definitiva, a alguno le van a cortar el chorro. Y reitero, si yo leo con 6.000 millones de dólares, no sé cuánto tiempo más pueden aguantar ese nivel de reservas, ¿no? Sí, yo lo que veo también es que la industria automotriz es generadora de fuentes de trabajo. A su vez, las empresas pagan cargas sociales, aportes patronales, o sea, me parece que no se está viendo el bosque, se está viendo tal vez el árbol, que es el auto propiamente dicho y que genera una, entre comillas, fuga de divisas. Y no se ve No es fuga, es fuga, porque en este caso produce. Argentina genera mano de obra, no es fuga. En realidad acá se utilizan las divisas. Lo que hay que entender es que la Argentina tiene una coyuntura que no es, digamos, de la mayoría de las industrias, digamos, matrices. Nosotros acá estamos construyendo, fabricando automóviles con el 80% de insumos importados, en un momento en que el gobierno no tiene dólares. Entonces, o se produce para exportar y que vuelvan esos dólares, no para el mercado interno y perdemos el mercado interno. O apoyamos los autopartistas nacionales para que, digamos, no salga tanta divisa en la construcción de un automóvil. Generalmente los otros gobiernos, en línea general, han apoyado a las terminales y no a los autopartistas nacionales para que cada vez haya más participación en la construcción del auto. Las balanzas se equilibraban entre exportación e importación en el Mercosur porque se tenía el control de lo que entraba y salía de un lado y de otro. Pero es complejo en este momento. O sea, realmente yo veo una situación compleja y la reactivación únicamente para mí, no sé cómo lo ves vos, Damián, es que el Estado apueste a las pequeñas y medianas empresas, como lo ha dicho, con los autopartistas, y por otro lado, con financiaciones adecuadas para que el mercado interno funcione. Yo lo que veo, Alberto y Alejandro, es que la Federación y la Cámara de Comercio Automotor tienen una posibilidad, tienen un rol protagonista en esa decisión. ¿Por qué? Porque cuando yo le puse esa tríada, en el cual estaban los dólares, el inventario del sector automotriz y la situación de stock en la concesionaria, también les hablé de crédito. Leamos juntos lo que está pasando. Miren lo que pasó con autos y con motos, y fíjense lo que pasó con bicicleta. Sí. El último eslabón fue el protagonista de sentarse con el sector del gobierno nacional y decir, perfecto, vamos a sacar crédito para el sector de motos, aquellos que tengan mayor nivel de participación de la industria automotriz
en autopartes a nivel nacional. Y lograron crédito para las motos que ustedes han visto. Fíjense lo que pasó con el electrodoméstico. Sacaron el Ahora 36. Fíjense que están los sectores vinculados a aquellos que tienen mayor nivel de participación en autopartes de esos sectores de electrodomésticos en la industria nacional. Fíjense lo que pasó con bicicletas. Hablé con el presidente de la Cámara de Bicicletas el fin de semana. Lo mismo. Están apostando a financiar y darle crédito a aquellos que tienen mayor nivel de participación, el autopartista de bicicletas a nivel nacional. Entonces, ustedes, creo, que acá tienen un rol importante porque son el último eslabón. Para mí ustedes tienen que generar ese encuentro y van a estar dispuestos. Ustedes tienen que liderar ese proceso en el cual mostrar esta situación. Miren, tenemos esta situación. Necesitamos créditos. Y nosotros sabemos que sería bueno impulsar el sector automotriz en el mercado local y estaría bueno ya contar créditos para este auto, este auto, este auto, este auto. E impulsar la industria a partir de eso. Sí, es cierto porque el sector automotor, como dijo Ale, realmente es un gran generador de impuestos porque es un bien registrable. Entonces es fácil de detectar y es sobre uno de los productos, digamos, que tiene más sobrecarga impositiva que otros. Pagar impuestos pagan todos, pero el auto siempre pagó un poco más. Pero no recibe, digamos, la devolución de todo eso. Estuvimos años y años con varios gobiernos sin financiación posible para vender autos y no existe mercado de autos en el mundo que se maneje sin la parte financiera. Totalmente. Yo creo que sí. Nosotros, esto que yo conté hoy acá o lo que dijo Ale hace un rato, lo decimos permanentemente en todos los medios. Y yo creo que los gobiernos se escuchan. No sé en qué momento, digamos, se traba la situación. Por supuesto que el gobierno anterior, con 60% de tasa, no íbamos a vender ningún auto. Eso se veía venir que la caída del 50% de la producción y de la venta de 0 kilómetros iba a suceder y se iba a estancar porque no había posibilidad de vender todo al contado. Sí, son materias a seguir trabajando, pero nosotros trabajamos permanentemente. Yo creo, Alberto, y después veo que por ahí hay algunas preguntas y no quiero dejar que las hagamos para que la gente también participe. Hoy hablaba con Alejandro y hay una situación que me preocupa, le decía yo, ¿no? Que es lo que vos acabás de decir, Alberto, y que creo que también está en la semblanza de algunos comentarios que estoy viendo acá, que es la situación impositiva del auto, ¿no? Entonces yo le decía a Alejandro que también hay que visibilizar esa situación, que yo le dije, voy a preparar alguna cuestión de indicador para el sector automotor, de ver qué se puede construir, porque hoy yo siento de que donde van a echar mano, ¿saben dónde es? En el auto. Van a echar mano en el auto. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Se abrió un poquito la circulación, salieron acarreo. En la puerta de mi casa, fotomulta por estar cercano a un contenedor. Fotomulta, le contaba, un taxista tiene 70%, no, yo tenía que hacer la BTV en marzo. Me registraron una rueda vencida y tuve que pedir otro turno. El turno era en abril, plena pandemia. Yo no podía salir de mi casa porque no tenía permiso para nada, pero tenía permiso para ir a pagar la BTV. O sea, esto es una maquinaria construida para que sea un pagador de impuestos permanente. Voy a cargo nafta en la estación de servicio, 50% de impuestos. Saco de concesionaria, 57% de impuestos. Coparticipación que le sacaron en la ciudad, patente. Bienes personales, tengo un auto, tengo una casa y tengo una cochera para el auto. La cochera, ¿cuánto vale? $25.000, paga bienes personales y el auto también. Entonces, yo le decía hoy que también hay que empezar a visibilizar, porque siempre es el auto, siempre es el auto. Lo importante sería que tendrían que visualizar esto para que haya devolución en una proporción parecida. Porque si no, indudablemente el mercado se va a achicar tanto que ya no va a ser interesante como, digamos,
como consumo interno. Y yo creo que todos los gobiernos, el 75% del Producto Bruto Interno es consumo. El auto tiene una gran participación. O sea, creo que tiene que ser uno de los jugadores más importantes para poder generar ese consumo. Y creo que no está tomado en cuenta, digamos, con el mérito que tiene, porque en las épocas de crecimiento, la cantidad de empleados que se generaron en el auto, muy pocos sectores lo hicieron. Totalmente. Totalmente. Bueno, hagamos participar a la gente. Sí, sí. Bueno, a ver, Damián, ante todo, cuando vos estás en la radio, dicen, nos llaman los oyentes, ¿sí? Cuando estás en la tele, claro. dicen, hablamos con los televidentes. Sí, y cuando estamos en Zoom, ¿qué decimos? Con los zumbientes. ¿Cómo es el tema? Sí, o los chateantes. Con los chateantes. Bueno, para darle un poco de glamour a esta charla, te voy a hacer una pregunta de Juan José de Varsovia, porque viste que siempre son lugares raros, ¿no? Entonces vamos a darle un contexto internacional. Juan José pregunta, ¿cuál va a ser la inflación en los meses que vienen y habrá o no devaluación brusca? ¿Qué pregunta, Juan José? Bueno, la inflación se va a acelerar. Desgraciadamente, septiembre, octubre, noviembre y diciembre vamos a tener crecimiento ascendente mes a mes. ¿Qué va a pasar el año que viene en materia inflacionaria? Va a depender mucho del plan de estabilización macroeconómica que proponga el Ministerio de Economía, todavía no lo tenemos. Yo les dije, acá hay una inflación muy camuflada por las letras, porque la emisión fue enorme, por las letras que absorbe el Banco Central a través de los bancos, o que vende el Banco Central a través de los bancos. Y por otra parte tenés una inflación muy baja por la recesión que estamos teniendo. Pero a medida que esto comience a moverse más, vamos a tener una aceleración de la inflación. Respecto de la devaluación, la realidad es que el objetivo del gobierno no fue el que buscaba. O sea, el gobierno quería acercar las brechas y las brechas se terminaron prolongando y yo no le veo camino de reversión a ese proceso. Y veo que si bien ellos dicen que no van a devaluar, acá tenés dos situaciones. Si te siguen yendo reserva, vas a tener que devaluar. No hay otra forma. No hay otra forma. No encuentro otra forma. Es más, sería la forma más cercana a acercar la brecha del serio, devaluando el oficial. Y más si ahora entra en negociación con el campo. Porque históricamente, reitero, esa negociación no es solamente te bajo retención. Te bajo retención y te liquido cuando me devaluás. Hagan ustedes revisionismo histórico. En cada negociación con el campo, la liquidación no es solamente con baja retención, sino con devaluación. Bien. Acá Legali dice muy buenas las ideas y las explicaciones. Cristian Turano pregunta, ¿puede el gobierno hacer el ajuste en el próximo año que es electoral? Y si no. Bueno, la realidad que ahí tenemos una situación donde el gobierno dice que bajaría el déficit fiscal a la mitad, lo cual también parece en el actual contexto bastante efusivo bajarlo a la mitad el déficit fiscal, y todavía te va a quedar un déficit fiscal primario del 4,7%. Y la realidad es que también va a depender mucho del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en ese plan de estabilización implica también, digamos, acuerdo de revisión trimestral respecto de justamente la baja del déficit fiscal, la eliminación de subsidios. No es grato eliminar subsidio en año electoral, sin embargo, en el presupuesto está manifestado la eliminación de subsidios nacionales y en los servicios públicos. Y me parece que en definitiva, si Argentina no logra equilibrar, digamos, su situación fiscal con la situación monetaria, ahí la inflación va a ser muchísimo más y el nivel de incertidumbre va a ser mayor. Así que a mí me parece que eso va a depender mucho del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y les digo una cosa, en ese sentido, creo que si no hubiese sido porque Argentina necesita acordar con el Fondo Monetario Internacional, no sé hacia dónde se puede disparar esto. Bien.
Pregunta de Alejandro Lamas. ¿Sería adecuado que Argentina adopte el modelo australiano de no tener más industria automotriz e importar todo el parque que consumen? Bueno, yo creo que la industria automotriz argentina tiene una experiencia, tiene un know-how. Me parece que la industria automotriz argentina debería ayornarse, pero no es solamente la industria automotriz. Es en definitiva La industria. Varios sectores de la industria. Es holística esa mirada. Porque si yo, por ejemplo, le mostraba que Tesla está creciendo en 183%, ¿no? Interanual su valoración en el mercado. ¿Cuál va a ser el país donde Tesla va a producir en América Latina si en algún momento decide establecer una planta en América Latina? ¿Va a ser Argentina? Entonces, acá hay una situación donde no es solamente si yo solamente importo todos los Teslas el día de que haya una renovación del parque y ustedes terminen vendiendo autos que tengan su capacidad motriz a través de la energía, de otro tipo de energía, que no sea la fósil. Sino la situación de que yo creo que Argentina tiene un know-how como para poder producir eso, me parece que fue pionera en ese sector y no creo que tenga que importar todo de Alemania. Creo que tiene capacidad de sustitución. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, en tecnología vinculada a la telefonía celular, bueno, demostramos que se produce muy poco en Argentina y tenemos mucho más ensamblado. La sustitución sería mucho más larga. Y también depende mucho de lo que les digo yo, los incentivos impositivos, que acá no los tenemos para que esa industria se desarrolle. No puede ser que una industria pague tanto impuesto en Argentina. Fíjense que la industria norteamericana paga 17% cuando un auto sale de la concesionaria y en Argentina es el 57%. Es una locura, ¿no? Entonces, independientemente de cuáles son los incentivos, yo tengo una visión desarrollista de la economía, pero acá el desarrollismo es cuando te doy consumo, te doy impuestos de forma paralela. Entonces eso no sirve, porque no es que te doy consumo y a cambio dejo oportunidades de reinversión de utilidades, mejora de la productividad, mejora de la competitividad, mejora de densidad en el mercado interno para encima convertirlo en un bien transable. No. Mejora el consumo en el mercado interno, vos vendés más unidades, más impuestos. Bien. Alegal dice, yo trabajo en Honda y dependemos mucho de las importaciones para autos. ¿Qué se espera en un futuro inmediato para este sector y si vamos a poder disponer de stock que, bueno, hoy hay pocos, ¿no? Como dijo Lupo, vendo algún modelo donde el precio de venta al público es XX y FOB es el 34% del valor del venta al consumidor. Bueno, ahí estamos en el mismo debate que tuvimos recién. Me parece a mí que yo creo que ahí vamos a tener una situación donde vamos a ver cómo se estabilizan el nivel de reserva. Hoy hubo una novedad, al menos parecería ser que hay un preacuerdo con China para utilizar los swap chinos para fortalecer reserva. Eso no es un crédito, es un intercambio de moneda. ¿Qué implica eso? Que tenga condicionalidades. ¿Para qué vas a usar los dólares? ¿Va a ser para importar autoparte, digamos, auto de Japón o producto chino? Primero. Segundo, como no es un crédito, es un intercambio de moneda, yo te dejo que vos fortalezca con 3.000 millones de dólares de reserva, pero dame la soja, dame el trigo y dame el cerdo. No hay nada gratis en la vida, ¿eh? Entonces, digo, una cosa es crédito, otra cosa es decir, bueno, pará, tomá, fortalecer reserva, dame la materia prima. Y para que a su vez yo te digo qué es lo que yo te voy a vender en relación a esos millones de dólares que te estoy dejando para fortalecer reserva, ¿no? Bien. El leasing como herramienta de acceso al auto 0 kilómetro. ¿No debiera el Estado promover esta herramienta para los monotributistas y los empleados bajo relación de dependencia? Acá en la Argentina no se utiliza, solo algunas empresas. Bueno, yo creo que sí, sería una buena herramienta. Hoy el cuentapropista está muy complicado, muy complicado. Y ahí yo creo que hay un factor de incertidumbre muy grande. ¿Por qué? Porque fíjense que el cuentapropista yo digo que es el más perjudicado de toda esta pandemia porque no tiene dónde atarse y en muchos casos no ha podido retomar la actividad, pero aquellos que tienen mayor nivel de previsibilidad
sería una muy buena herramienta ese tipo de línea, ¿no? Bien. Juan Villar dice, el problema es que no entiende cómo funciona el sector. Me parece que es cierto, esto es una aseveración, ¿no? El gobierno me parece que no ¿no? Los distintos gobiernos en los últimos años no entendieron cómo funciona el sector, porque cada vez le van agregando una carga impositiva mayor, ¿no? Absolutamente. Pero yo no sé si no entienden cómo funciona el sector. Yo creo que agarran de donde pueden agarrar. Bueno, Alegali dice, teniendo inflación alta no vamos a tener créditos en pesos para la venta de autos masivos, además la gente no podrá pagar créditos porque los sueldos no seguirán el ritmo de la inflación. Cristian Turano, ¿puede ser que nos salve China? Hoy liberaron el SWAT y lo invitaron a visitar China. ¿Quién fue el que dijo la anterior pregunta que es verdad lo que está diciendo? Alejandro Galli. Bueno, es verdad lo que dice Alejandro. ¿Por qué? Porque los sueldos no van a seguir en línea de la inflación y además ustedes saben que un auto no sigue en ritmo a la inflación del salario, sino que sigue el ritmo a la devaluación del dólar. Entonces, si yo les anticipo que en definitiva va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial, ahí vamos a tener algún tipo de problema también. Por eso digo que ahí la materia de crédito y qué va a pasar con la industria y qué va a pasar con el comercio automotor es fundamental para de alguna manera establecer un plan ya, para tener mayor nivel de previsibilidad cuando esto suceda. Bien, acá tenemos otra. Perdón, el gobierno dice que no va a devaluar, ¿eh? Bueno. Pero uno puede decir que no va a devaluar, pero la circunstancia y el contexto lo lleva a que tenga que devaluar. Sí. También dijimos que un domingo el ministro de Hacienda dijo que de ninguna manera iban a ajustar más el cepo, y a las 48 horas terminamos con 35% de percepción de impuestos. La realidad argentina te lleva puesto. Viene de años ya, ¿no? Claro. Bien, hola, mi nombre es Fabián Queijeiro. ¿Por qué si el precio de un vehículo el 30 de abril costaba 600.000 pesos y el dólar oficial 68, hoy el dólar oficial está a 80 y el mismo auto 900.000? ¿Por qué tenemos esos aumentos tan grandes dados que los vehículos se fabrican o importan a dólar oficial? Claro, tenemos un 50% de aumento en pesos con un dólar, bueno, de 68 a 80 no llega al 50% el aumento de la moneda, del dólar. Esa es una respuesta que quizás no puedo dar porque no conozco el caso concreto. Lo que sí digo es que en el acumulado tuviste sí un aumento, digamos, quizá la mitad, ¿no? En el acumulado de la pandemia. De devaluación, ¿no? Devaluación del peso frente al dólar. Sí, y acá tenemos Hugo Goñi pregunta, hola, sobre la salida virtuosa que mencionaba, veo que será imposible cumplir con los puntos mencionados como déficit fiscal, reforma salarial, cargas fiscales, crédito e inversión. Claro, esa salida virtuosa tiene un costo que hay que ver si el gobierno quiere asumirlo, ¿no? Bueno, está bien, pero yo lo único que digo es lo siguiente, yo siempre digo el siguiente refrán, para muestra siempre vale un botón. Fíjense lo que le pasó a Macri. Macri, cuando en realidad era el momento de hacer un ajuste del déficit fiscal y no expandirlo con endeudamiento, ¿qué quiso? Quiso ganar la elección de medio término. Y parecía que Argentina era el mejor país del mundo, año 2017, de hecho la economía crecía. Y fíjate cómo termina por no haber hecho la tarea a su debido momento. Entonces, vos podés ganar la elección de medio término, pero ojo que después te vienen las nacionales. Y Argentina viene con un deterioro macroeconómico año tras año, y las distorsiones cada vez son mayores. Entonces yo creo que, me parece a mí, que el camino que tiene que recorrer el gobierno es de prepandemia. O sea, incluso desde el punto de vista político lo viene construyendo, decir, bueno, yo tengo un problema prepandemia y estoy en el medio de una pandemia. Bueno, tengo que hacer este trabajo. Sí o sí tengo que hacer este trabajo, porque si no, esto no va a terminar solución a largo plazo si nosotros pensamos en una Argentina para medio término cada 2 años y cada 2 años tenemos que dar buenas noticias. Digo, la perspectiva económica no está dependiendo también del arreglo con el Fondo Monetario, como dijiste vos o comentaste antes, porque depende cuál va a ser esa salida por ahí para de repente poder invertir en los distintos sectores para poder promover industria y comercio.
Bueno, fíjate que supongo que por ahí estamos en un impasse, ¿no? Pero fíjate que yo creo, ¿no? Uno podría leer que si acuerda con el Fondo Monetario Internacional, hasta incluso pueda llegar a tener un préstamo más del Fondo Monetario Internacional para estabilizar un poco la macroeconomía con un plan de estabilización creíble. Quizás se puede dar, pero eso va a requerir por lo menos 2 o 3 trimestres, ¿eh? No es que Argentina viene ahora en octubre, cierra la misión, se van y le decían, bueno, miren, tenemos ya el plan, quédense tranquilos. O sea, va a requerir un tiempo. ¿Y en el tiempo qué hace? En el tiempo va a tener que anunciar, dar anuncios que estén ligados a ese acuerdo, pero la realidad es que el acuerdo va a llevar por lo menos 9 meses. No va a ser inmediato ese acuerdo. Estoy, digamos, adelantando tiempos, ¿no? 9 meses. Seguramente, si vos acordás con el Fondo Monetario Internacional, puedas bajar los niveles de riesgo país de en serio, porque estás mostrando un plan de estabilización real, con una proyección futura, y ahí puedas acceder nuevamente a los mercados voluntarios de deuda, que hoy Argentina no puede acceder, ni una empresa puede acceder, porque una empresa que hoy tiene que salir a tomar deuda de los mercados es 14% de tasa, y en Estados Unidos te regalan la plata, o en el mundo te regalan la plata. Bien. ¿Vamos con las dos últimas? Sí, dale. Juan Orsi, puede ser que también... ahí me agregaron una más. Bueno, vamos con las 3 últimas. Juan Orsi, ¿puede ser que también tengamos un problema laboral que haga muy difícil pensar en venir al país? Esto es más que nada para las inversiones, me imagino. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de laboral, si es en materia de inversión, uno puede decir que habría que cambiar leyes laborales para las actuales inversiones, pero la verdad que el salario argentino te recontra licuado, nunca vas a encontrar ni en Singapur, ni en Somalia vas a encontrar salario más bajo que en Argentina, en términos de dólar. O sea, si es por eso, basta de flexibilización salarial o todo eso, es un regalo. O sea, tenemos que ir a cuestiones que tengan que estabilizar la toma de empleado y generar leyes en ese contexto. Pero desde el punto de vista salarial... Bien. Mónica Ramos pregunta, ¿cómo hacen otros países para despegar la evolución de los precios de producción nacional de la cotización del dólar? Fácil. Creen en su moneda. Creen en su moneda, claro. Fácil. No es necesario hacer todas estas cuentas. No necesitan pensar en los bienes que estén en dólar porque es refugio de valor otra moneda. Yo hacía la siguiente comparación, Mónica. Si yo nos tomamos el DeLorean de Volver al Futuro. Yo tengo $2 y vos tenés 10 pesos. En el año 2010 vos te comprabas 2 paquetes de yerba y yo con los $2 me compraba 2 paquetes de yerba. Ahora yo te dejo los 10 pesos a vos y me quedo con los $2 yo. Pasan 10 años, Mónica. Te digo, Mónica, rompete el chanchito. Aparecen los 10 pesos. Hoy te compras vos, Mónica, 3 caramelos y yo me compro los 2 paquetes de yerba. Con los $2 que me quedé. Bien, vamos a la última, Damián. Esta es de Jorge Vinograd. Tengo la sensación que el diálogo está centrado en una mirada estrictamente economicista y no se está tomando una mirada estratégica de los intereses prioritarios del gobierno actual. Todos estos datos quedarán atrás de las decisiones políticas y programáticas de elecciones y votantes mayoritarios. Tema crucial para poder durar en el poder y no es esta industria una concentradora de votos, como alimenticia o construcción. Bueno, yo creo que esta industria para la clase media sí es importante. Para la clase media sí es importante. No sé si es, obviamente, el core de este gobierno desde el punto de vista político. Me excede ese análisis. Pero yo siento que tener un auto para cualquier persona de clase media siempre fue un refugio de valor, fue una mejora de muestra de su estándar de vida, fue un gusto que se podía dar todos los años o cada cierto periodo, cada vez menos todos los años, pero por lo menos cada 2 o 3 años. Me parece que para la clase media todavía eso sigue estando, ¿no? Bien, bárbaro. Bueno, Alberto. Bueno. Últimas palabras. No, únicamente agradecerles a todos nuevamente, sobre todo Damián, realmente fue muy interesante la charla, es actualizada, nosotros sabemos que la economía es como nuestro negocio, o sea, cambia todos los días
y por ahí de repente dentro de estos conceptos que pueden ser muy, muy valederos, tenemos que tener un poco de esperanza que a nuestro sector le toque alguna vez la benevolencia de los gobiernos dentro del contexto que estamos viviendo. Tampoco vamos a pretender mucho más que eso, pero me parece que fue enriquecedor para todos. Escucharemos la opinión de todos los participantes, pero tenemos la satisfacción de haber estado con vos, Damián. Para mí cubriste las expectativas y te agradezco mucho tu participación. No, gracias a vos, Alberto, gracias a la gente que se quedó 1 hora 40 en esta conferencia. Yo les digo, a veces mis conferencias, los que me han escuchado son más cortas, me enganché con las preguntas. Alejandro tenía dudas de si la gente se iba a enganchar con preguntas, se súper enganchado, quiere decir que la gente estaba motivada y necesitaba también expresar sus opiniones y comentarios. Eso es muy bueno, es enriquecedor. Y tengan en cuenta de que el que me enriquezco soy yo, porque yo en definitiva doy una conferencia de 40 a 50 minutos, pero hace 1 hora que estoy hablando con usted. Entonces el que se enriquece soy yo, no solamente usted. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Espero que el título de tu próxima obra, de tu próximo hijo, sea Economía en Automóvil, y dejemos de estar andando a pie. Sí, no, es que arranque. Hablando en términos que arranque la economía. Claro, vamos primero y podamos salir. Es que muchos me cargan con eso, porque dice, bueno, arrancaste con otro libro en el auto y terminás a pata. Pero les agradezco en serio, gracias por los comentarios que ahí están, gracias a la Cámara de Comercio, a FACAR, a todos. Vamos a seguir en comunicación, Alejandro, por lo que te dije, eso del indicador, a ver si se puede desarrollar. Me parece, señor, que tienen que cumplir un rol estratégico respecto de, por lo menos, visibilizar la importancia de lo que implica el sector automotriz en nuestro país, y me parece que en este contexto más que nunca, porque creo que el gobierno, de alguna manera, a veces se marea un poco en poder visibilizar la importancia de los sectores económicos.